En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Hemos estado hablando del corazón del hombre. Hablamos del corazón fuente de toda iniquidad, basado en las palabras del profeta Jeremías, cuando dijo: engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Después hablamos del corazón de piedra. Recuerdan tal vez todo esto, que hoy está reflejado por allá en la guerra de Ucrania. Es un reinado de terror lo que hay. Esta mañana estaba viendo las noticias y cómo se anunciaba que más de 4.300 soldados rusos han muerto en la batalla. Un pueblo, una comunidad tan pequeña comparada a ese gigante que es Rusia, le está haciendo frente. Y se anuncia que Alemania envía cohetes antitanques. No sabemos qué va a pasar. Sigue adelante y además hay amenazas de que está amenazado Suecia y está amenazado Filipinas también. Finlandia, gracias. Finlandia está amenazado. Es decir, hay un reinado de terror que comienza a invadir la tierra. Hay amenazas. Piensa traer la paz por medio de la guerra y la violencia, por la fuerza, y los que dirigen esa batalla son insensibles realmente, tienen corazón de piedra. Eso es como una pequeña ilustración. Hablamos hace 8 días, el tercer tema es un corazón nuevo. Gracias a Dios porque cuando Él nos rescató, puso en nosotros un corazón nuevo, un corazón reconciliado. Un corazón que debe llevar siempre el mensaje de amor, de vida, de reconciliación, de paz para todos los pueblos, para todas las etnias. Porque eso es lo que habla el corazón nuevo. Hoy veremos, a manera de introducción, creo que va a ser hoy y el próximo domingo, lo que dice Jeremías 31:33. He aquí que vienen días, dice el Señor, de las cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esto representa al pueblo de Dios, judíos y gentiles. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Y aquí viene entonces lo que Dios dice. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En ese corazón nuevo que Dios nos dio, Él ha prometido escribir la ley en nuestra mente, esa ley en nuestro corazón. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, no igual a Dios, sino a la imagen y semejanza de Dios. Y hizo algo muy especial que yo quiero que lo miremos para ir avanzando por el tiempo que tenemos. En el libro de... Muchas personas me preguntan, pastor, en Occidente o en otras partes del mundo tenemos la Biblia, tenemos el mensaje de Cristo. Si Dios va a juzgar la tierra por la ley, por su palabra, por no andar en sus caminos,
¿Qué va a pasar con aquellas tribus, con aquellos pueblos, con aquellas etnias que nunca oyeron de Jesucristo? Si Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y tal vez algunos de ustedes se han hecho esa pregunta, quizás no se la han hecho y hoy se la empiezan a hacer. Si Jesucristo es el único camino a la verdad y la vida, y ellos nunca han escuchado el mensaje de Jesucristo, ¿qué va a pasar con ellos? ¿O qué ha pasado con ellos? No son preguntas fáciles de responder, pero el Espíritu Santo reveló una verdad a través del apóstol San Pablo en la carta a los Romanos. La carta a los Romanos es muy, muy especial. Dios ha escrito su ley de 3 maneras. Y es lo que vamos a ver ahora. Voy a mencionar la segunda y la tercera. Dios ha escrito su ley en tablas de piedra. Éxodo capítulo 20. ¿Se recuerdan? Esa ley, la ley de Dios, tiene 10 principios que encontramos ahí en Éxodo 20. Que lo hemos mencionado, voy a seguirlo mencionando ahora. Y la tercera, Dios escribe su ley en la mente y el corazón. En una forma interna y en otra forma externa. Externa con los 20, con Éxodo 20, los 10 mandamientos allá en el monte Sinaí. Interna cuando promete ahora escribirla en nuestra mente y corazón. Pero la primera vez que Dios escribió la ley fue cuando creó al hombre. El hombre fue creado conforme a la imagen y semejanza de Dios, como dije antes. Y tenemos que entender esto. El hombre fue creado inocente. Inocente porque no había pecado, no sabía, pero Dios le dio libre albedrío. Ya lo que hemos hablado en otros momentos para no detenerme en ese punto. Hizo algo. Y es aquí donde quiero leer Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, verso 14 al 16 dice: porque cuando los gentiles, es decir, los que no son judíos, las etnias, las tribus, todo lo demás, está hablando hace 2000 años, el apóstol San Pablo, 1900 años, 1990 y no sé cuánto, pero en fin, cerca de 2000 años. Cuando los gentiles que no tienen ley, que no conocen la ley de Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Nadie escapa al juicio de Dios. Porque en la conciencia y en el corazón, cuando el hombre fue creado, ahí estaba la señal ya escrita en su corazón. Que después se apartó el hombre de Dios y eso que Dios había quedado escrito se convirtió en una conciencia cauterizada y ya el hombre no actuaba por los principios divinos, sino por su naturaleza humana. Y por eso cuando se lee la historia antes, tantas dificultades, tantas guerras. Pero el que peca sin conocer los 10 mandamientos, pues déjenme decir directamente, el que peca sin conocer los 10 mandamientos no escapará al juicio, porque los 10 mandamientos están escritos conforme a la conciencia, conforme al corazón. No hay que definir qué es lo bueno, qué es lo malo, está escrito. Entonces espero que tengan en cuenta eso. No hay nadie que escape al juicio de Dios. Todos tendremos que dar cuenta en ese aspecto. Pero la pregunta, ¿cuál ha sido la actitud del pueblo de Dios? Tanto en el pueblo de Israel, Antiguo Testamento, y la iglesia,
compuesta por judíos, por cristianos que tienden a Jesús como su único camino, como su única verdad, y han entregado su vida a Jesucristo. Porque de los dos pueblos, dice Pablo, hizo uno solo, que es la iglesia. ¿Cuál ha sido la actitud del pueblo de Dios? Y a veces me pregunto cuál ha sido nuestra actitud hoy también. Hace no sé cuánto tiempo yo prediqué aquí un mensaje basado en Oseas 8:12. No sé si se acuerdan, difícil que lo recuerden, pero lo tengo en mi memoria. No sé exactamente qué dije, pero fue una exposición de Oseas 8:12. Dios dice a través del profeta Oseas: le escribí las grandezas de mi ley, pero fueron tenidas por cosa extraña. Creo que ese día fue que hice por primera vez la pregunta: ¿cuántos de ustedes saben de memoria la ley de Dios? ¿Cuántos saben de memoria los 10 mandamientos? Eso lo hice hace tiempos. Una de las tareas que nos hemos propuesto en el tabernáculo es honrar la ley del Señor y no tenerla por cosa extraña. Quiero mencionar sencillamente, sí, muy claro, que la ley, guardar la ley de Dios, no es el requisito para ser salvo. Para ser salvo es solo por la sangre de Cristo. Pero sí es requisito para ser santo. Nadie es santo si no vive los 10 mandamientos. ¿Me explico? Y vamos a vivir con un Dios santo. ¿Y cómo van a vivir juntos si no están de acuerdo? Dios es santo, por eso la Biblia nos dice que nosotros debemos ser santos porque Dios es santo. Y Efesios 1:4 nos dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santo significa vivir en la voluntad de Dios. No es abstenerse de esta comida, de vestir eso. Yo recuerdo hace muchos años, confundíamos la palabra santidad a las mujeres. Cuando yo me convertí, a las mujeres se les prohibía cortarse el pelo porque dejaban de ser santas. Y no podían usar coloretes, ni aretes, ni nada de oro, porque entonces dejaban de ser santas. Qué equivocación la que teníamos. Así aprendí, hasta que me di cuenta que era una gran equivocación, porque lo que quiere decir Dios con ser santo es vivir en su voluntad. Por eso Jesús fue santo. Por eso Jesús algún día dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie pudo redarguirlo. Nadie. Y Jesús luego nos dice la razón por la cual es santo, fue santo y seguirá siendo santo. Lo mismo que para nosotros. Jesús lo dijo: no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Un cristiano, una persona que es redimida por la sangre de Jesucristo, vive no para agradarse a sí mismo, sino para agradar a Dios. Hay algunas cosas que son muy interesantes que yo encuentro en la Biblia. ¿Cuál fue el propósito de la ley de Dios? Dios dice en este pasaje que acabamos de leer de Jeremías 31:33: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Es decir, Dios vuelve a retomar lo que cuando el hombre fue creado inocente y por causa del pecado se perdió. Entonces vuelve a recuperarlo dentro de su pueblo. Dios no cambia. Por eso Dios, dice la Escritura, que no cambia. Por eso nosotros no hemos sido consumidos, porque grande es su misericordia constantemente en nuestra vida.
La ley tiene varios objetivos. Y aquí hay para escribir toda una tesis. La ley fue escrita visiblemente para recordarle a la gente que Dios es santo, como dije, y sus seguidores deben ser santos. La ley fue escrita para revelar al hombre la pecaminosidad. ¿Cómo sé que soy pecador? La ley es un espejo. La ley es un espejo. Dice en Romanos capítulo 7, versículos 15 en adelante. Síganme en la lectura. Romanos capítulo 7, verso 15 en adelante. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El hombre es incapaz por su propia fuerza de hacer la voluntad de Dios. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está ¿dónde? En mí. Por eso Spurgeon decía que el corazón del hombre es guarida del mal. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, verso 21, repitiéndolo, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Y cuál es la exclamación de Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La muerte entró en la tierra, en la raza humana, una realidad que vivimos, querramos o no, creamos esto o no, entró por haber desobedecido el mandamiento del Señor en su momento. No solamente la ley nos muestra la pecaminosidad que tenemos, como dice el apóstol San Pablo en otros pasajes, lo habla muy claro, sino que nos muestra la necesidad de un Salvador. Cuando yo leo los 10 mandamientos, y les corrí bien al asiento para que lo puedan ver todo, ¿no? Recuerden, hermanos, que hemos hecho varias cosas aquí en la iglesia. Hablé primero de ese pasaje de Oseas 8:12. Después escribimos la ley, ¿dónde? No, nosotros, ¿dónde lo hemos escrito? Aquí el tabernáculo de la fe. En la fuente. Yo no puse eso allá para adornarlo. Puse para recordar nuestra condición. Después dimos una serie. Duramos como 5 meses hablando de los 10 mandamientos. Después la escribimos acá. A ver si por fin ustedes lo aprenden. Y mi hermano aprendió bien el resumen, como lo mencionó, porque eso que está ahí fue lo que escribimos en un folletico que ustedes han recibido. ¿Recibieron el folleto? Exacto. Pero todo eso lo hemos hecho con la intención, es intencional, que memoricemos la ley de Dios, que la aprendamos. ¿Está bien? A la vez, los 10 mandamientos tienen otra finalidad: restringir el mal para poder vivir en armonía. Por eso las leyes que se hacen normalmente debieran de ser
hechas teniendo de referencia los 10 mandamientos. Recuerdo hace unos años atrás, con un honorable magistrado de la Corte Suprema de Justicia, teníamos una reunión con Jean-Claude Besudo, que me invitó a su búnker que hay yendo hacia la Calera, y arriba de la montaña. Y ahí estaba, me tocó en la mesa sentado al pie de ese magistrado. No sé qué lugar tenía en ese campo, solamente lo presentaron como magistrado de la Corte Suprema. Nos sentamos a hablar. Él me pregunta, ¿y usted qué hace? Entonces le dije que yo era pastor. Y después yo le pregunté, ¿y cuál es su profesión? Me dijo, yo soy magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y yo le hice una pregunta inocente, bien ingenuo. Le dije, doctor, ¿qué lugar tienen los 10 mandamientos en la Corte Suprema para juzgar lo recto y lo equivocado, para decatar las leyes, para hacer los juicios que ustedes hacen? ¿Los 10 mandamientos tienen cabida en ustedes? Yo, pastor, ni los conozco. Seguimos charlando un ratico, pero luego cambiamos la conversación. 2 días más tarde tuve la sorpresa. Me llamó el magistrado para decirme, pastor, ¿usted tiene una Biblia que me regale? Quiero leer los 10 mandamientos. Dije, claro, magistrado. Me dijo, pero le quiero decir algo más. No son una Biblia, sino 9. Que quiero regalársela a todos los magistrados. Yo recién había sido nombrado presidente de la Nueva Versión Internacional y me acababa de llegar un paquete de Biblias y se las llevo. Al otro día estaba en la Corte Suprema de Justicia llevando las Biblias a cada magistrado. ¿Qué pasó con ellas? No sé. Pero por lo menos es una experiencia que no puedo olvidar. Porque normalmente nosotros nos olvidamos de la ley y actuamos en nuestra propia. Es decir, muchas veces nosotros mismos somos nuestra ley. Lo que nosotros decidimos es nuestra ley. Pero Dios quiere que las leyes de la tierra se conviertan en una realidad en nuestra vida. Vamos a ver un PowerPoint que nos ilustra lo que pasó el lunes en la tarde. ¿Saben qué pasó el lunes? Bueno, vamos a mirar aquí. Aquí tenemos el desarrollo de un niño en el vientre de la madre. Aquí está de 12 semanas. Aquí está de 16 semanas. Aquí está de 22 semanas. Y aquí está de 4 semanas. 24 semanas, perdón. Aquí está de 12 semanas. Aquí está de 16 semanas. Aquí lo tenemos de 22 semanas. Y aquí lo tenemos de 24 semanas. ¿Quién puede decir que es algo que no tiene valor y declarar que el aborto es un derecho fundamental? La verdad, una nación que se aleja de los principios divinos no le espera nada bueno. Es triste lo que está pasando en nuestra nación. Yo estoy trabajando con algunos magistrados en Colombia y fuera del país. Me estoy comunicando con ellos. Y quizás en abril me voy a ver con alguno de ellos en Washington, tal vez con 2. Estamos trabajando en esa dirección. Y es posible que esta semana se haga una acción jurídica por esa decisión que tomó la Corte Constitucional. Y les pido oración. Les pido oración porque estamos en ese proceso. Va bien,
pero pues hay que seguir indagando y ver cómo se puede hacer. Y ya les daremos la sorpresa. Y pedimos que el Señor nos guíe. ¿Orarían por nosotros? ¿Orarían por el equipo de juristas y personas que conocen de la ley para que nos den sabiduría al Señor y nos dé gracia? Por favor, lo necesitamos. La verdad que es triste pensar que haya ocurrido, que se prolongue o que se proponga semejante holocausto. Hace pocos días, el 27 de enero, estuve en una reunión con líderes de América Latina, tenía que hablar ahí, para que no se repita el holocausto antisemita, lo que sucedió con Hitler, para que no se vuelva a repetir. Y fue buena la reunión. Pero yo pensaba en ese día, y si aquí porque ya se estaba hablando de la despenalización del aborto, como una estrategia del nuevo orden mundial, para reducir la población mundial. Eso es parte de la situación. No es lo que está pasando aquí, no es un elemento aislado, es simplemente parte de una estrategia mundial. Y por eso en todos los países están presionando para que se establezca, se despenalice el aborto, bajo la presunción que la mujer es dueña de su cuerpo, y es cierto, pero no es dueña de lo que está en su cuerpo, porque eso es de Dios. Esas vidas son de Dios. Este de 24 meses, de 24 semanas. ¿Se puede imaginar? Se mueve, el corazón empieza a latir a las 12 semanas. Según tengo entendido que ha pasado. Y ahí mi hermana Isabel Melo sabe mucho más de ese asunto porque es la que dirige la fundación. Y tal vez mi hermana, ¿cómo es tu nombre, hermana? María Antonia, que es la que nos está ayudando muy cercano con ese proyecto. Es triste lo que está pasando. Violar la ley de Dios y oír a los candidatos, a muchos de los candidatos presidenciales, saltar de alegría. Uno de ellos, no voy a mencionar nombres para no. Uno de ellos, tan pronto oyó la noticia, escribió un Twitter. Seré si soy elegido. Ahora está como senador. Antes estaba como candidato a la presidencia, pero pelearon entre ellos. Y ahora, si soy elegido senador, lo primero que haré en el Congreso es, ¿cómo se dice? La reglamentación del aborto, porque la mujer es dueña de su cuerpo y tiene que deshacerse de lo que no quiere. Bueno, y con él se unieron otros y otros y otros. Están saliendo la prensa. Solo hay un candidato presidencial. Tal vez los otros también, pero muchos ya se han declarado a favor del aborto. Solamente he oído a uno solo que ha dicho: si soy presidente, lo primero que haré es un referéndum para revocar la decisión de la Corte Constitucional. Solamente uno. Tal vez hay más, no tengo ni idea. Estoy a la expectativa, porque muchos de ustedes me preguntan, entonces, ¿por quién voto? No sé. No me sigan preguntando porque no tengo ni idea. Sí. La ley de Dios es un medio que Dios ha establecido para restringir la maldad del corazón humano y poder vivir en armonía. A veces se puede y a veces no. En quinto lugar, la ley de Dios es un muro de protección para los escogidos. Yo no soy salvo por guardar los 10 mandamientos, pero no soy salvo para violar los 10 mandamientos.
Mi vida tiene que estar en armonía con los 10 mandamientos. Pero ¿cómo los puedo vivir? ¿Cómo puedo tomar decisiones basadas en los 10 mandamientos si no los conozco? Si no los sé. Por eso insistimos, debemos aprendernos los 10 mandamientos. Y gracias a Dios que Él promete una cosa. Promete escribirla en nuestra conciencia y en el corazón. Yo tengo esa esperanza que en todo, tengo esa esperanza que ya está escrita en su pensamiento, ya su ley. El Señor dice, mi ley. Léanse otra vez el pasaje de Jeremías 31-33. Escribiré, dice, pondré mi ley, pondré. Él es el que la pone. Y luego dice, mi ley, la pondré en su mente. Y después dice, y mi ley la escribiré en su corazón. Es la ley de Dios. No estamos aquí en la tierra para violar la ley de Dios. No somos cristianos para decir, no, es que yo soy salvo por gracia, puedo hacer lo que quiera. No, somos salvos por gracia, pero la gracia no nos conduce a violar la ley de Dios. ¿Me comunico? Por eso qué hermosa promesa la que tenemos de parte de Dios en nuestra vida. Hay algo tan interesante que la ley de Dios hace algo más. Hace de cada nación una gran nación. Mire, en el libro de Génesis, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso. Y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes se traten con desprecio. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Pero mire lo que ha pasado. El hombre ha tratado de fundar imperios, como está pasando, como ha pasado en la anterior. ¿Se acuerdan del imperio de Babel? Cuando se quiso construir la torre de Babel, Dios los confundió y se esparcieron y formaron por la voluntad de Dios naciones. Inicialmente en el capítulo 10 y 11, capítulo 11 de Génesis, está cuando se dispersaron y formaron naciones. ¿Sí? Y Dios quiere naciones. Dios habla de las naciones en la tierra, que las naciones tendrán que rendirse a los pies de Jesucristo. Es más, el Padre le dijo a Jesús, pídeme y yo te daré por herencia las naciones. Las naciones se las da el Señor, el Padre, a Jesús. Y por eso Jesús, cuando resucitó, dijo a sus discípulos, vayan y hagan de las naciones mis discípulas. Nuestra tarea es hacer naciones discípulas. ¿Sabe para qué? Para convertir en cada nación una gran nación. Y entonces cuando haya la gran nación, vendrá el reino de Dios a la tierra, allá en plenitud, la venida del Señor. ¿Qué es una gran nación? ¿Cómo se forja una gran nación? Vamos a mirar a Deuteronomio 4, 1 al 2. Dice, ahora Israel. El libro de Deuteronomio se repite la ley, porque recuerdan que cuando Moisés bajó del monte y encontró el bacanal que hubo, rompió las tablas. Y después Dios le dijo, regresa que voy, y la repitió otra vez. Y por eso Deuteronomio es la segunda ley, es la repetición de la ley, que todo Deuteronomio está basado en los 10 mandamientos. Ahora Israel, escucha con atención los decretos y las ordenanzas que estoy a punto de enseñarte. Obedécelos
para que vivas y para que puedas entrar y poseer la tierra que el Señor, Dios de tus antepasados, te da. No agregues ni quites nada a estos mandatos o mandamientos que te doy. Simplemente obedece los mandatos del Señor, tu Dios, que te da hoy. Y luego el versículo 5 dice algo muy interesante. Mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas tal como me lo encargó el Señor mi Dios, para que los obedezcan en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando esas naciones se enteren de todos los decretos, exclamarán: ¡qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación! Pues qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos de la manera como está el Señor nuestro Dios cerca de nosotros cada vez que lo invocamos. Y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas e imparciales como este conjunto de leyes que yo te entrego hoy. El Señor tomó los 10 mandamientos y entonces de eso lo reglamentó y dio otros principios. Pero la base son los 10 mandamientos. Totalmente. Y que Jesús lo resumió en pocas palabras. Lo que llamamos el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esos. Nosotros estamos llamados para vivir por los 10 mandamientos. No para ser salvos, repito. Que nadie salga diciendo: el pastor está diciendo que la salvación es por obras. No, no. Siempre es por gracia. Pero una vez que estamos en la gracia, no tenemos la libertad de violar la ley de Dios. Porque ella nos conduce, nos protege y nos coloca como sal de la tierra. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: ustedes son la sal de la tierra? Y Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. Una persona que vive, que no roba, que no mata, que no piensa mal, que no codicia, ¿qué es? Luz. Dios te ha llamado a hacer luz, me llamó a hacer luz. En mi hogar, en mi oficina, en mi trabajo, en cualquier lugar donde me encuentre. Yo soy parte de ese pueblo del cual todos nosotros somos hoy, y de ese pueblo en la tierra, que somos llamados a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Y para hacer luz del mundo y sal de la tierra, tenemos que vivir en armonía con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está escrita, está resumida, en otras palabras, en los 10 mandamientos, hermanos. El señor Putin quiere construir un imperio. Dios quiere construir naciones. Colombia es una nación, pero no es todavía una gran nación. ¿Cómo será Colombia una gran nación? Cuando nosotros empecemos a discipular la nación de verdad y llevemos los principios divinos para que no suceda lo que está pasando hoy en la Corte Constitucional. No matarás, dijo el Señor. No cometerás asesinato, como lo hemos resumido. Hoy se impulsa a las madres a cometer asesinatos en su vientre. Nosotros tenemos una gran responsabilidad: discipular esta nación. Jesús dijo: vayan y hagan de las naciones mis discípulas. Y un discípulo es uno que vive en armonía con la voluntad de Dios. ¿Me comunico, hermanos? Les dejo con ese pensamiento hoy. Y seguimos el próximo, de hoy en 8 días. ¿Está bien? Amén.